Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, bueno, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así es sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad vamos a tener la clase número 12, preposiciones y prefijos. Estamos analizando el libro de Guillermo Davis, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento. Bueno, estamos siguiendo el orden del libro, los ejercicios que él propone, y estamos agregando algunos cuadros, algunas declinaciones, verbos para poder presentar la información de una manera pues más didáctica. Antes invitarlo para que se suscriba al canal de YouTube, también para que se suscriba al diccionario escavadigital.com y solicitarle que comparta este video. La idea es promover entre las personas cristianas, entre los líderes, la idea de que todos debemos conocer griego. Todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos que saber un poquito de griego e ir incrementando la información, porque ya somos predicadores de la palabra de Dios. Reiterar que en Google escribir el nombre mío y aparecen ahí las páginas más importantes para que usted las pueda visitar. Sin más preámbulo, vamos a empezar con con la lección 12, preposiciones y prefijos. A veces las palabras nos asustan, pero en realidad no debería hacerlo.
La cantidad de términos o terminologías que hay que aprenderse en griego es demasiado baja, más bien, es demasiado baja. Cuando ya uno ingresa al hebreo y ve la cantidad de reglas, términos que hay que aprenderse, pues ahí es donde uno dice que el griego no es tan complicado. No es complicado, es sencillito y seguir agregando poco a poco algunos elementos. Las preposiciones, por ejemplo, aquí tenemos apo, es una preposición de, desde. Esa se usa con el ablativo. El ablativo está dentro de lo que es el genitivo. Eh, no es muy complicado. De, desde significa apo. Y ahorita lo vamos a ver en la práctica. Ahorita nada más tenga este vocabulario is, que es otra preposición, hacia, a, adentro, de, para. Esta se usa solo con acusativo. Luego viene ex. Esta preposición se usa con el ablativo, se traduce procedente de, fuera de, etc. La primera se usa con consonantes y la segunda se usa cuando la palabra que continúa empieza en vocal. Luego tenemos en, que es una preposición que se traduce como en o dentro. Esta se usa solo con el locativo. El locativo se ubica dentro del dativo. A veces es instrumental dentro del mismo dativo y significa con. Muy pocas veces, muy pocas veces. Tenemos para, que es una preposición al lado de, junto a, cerca de, para, a lo largo de. Se usa con el locativo, con el ablativo y con el acusativo. Dependiendo con quien se use, así se traduce. Dependiendo, si se usa con locativo se va a traducir de una manera. Ahorita vamos a dar 3 ejemplos y también el diccionario nos va a ayudar mucho para que vean que no es tan complicado. Digamos, usted en el mismo diccionario busca para y ahí le va a decir de parte de, al lado de, junto a. Y usted dice, ¿cómo y cuándo utilizo esto? Bueno, el diccionario nos va a decir que con genitivo ablativo se traduce de parte de, ¿verdad? Con el dativo locativo al lado de. Con el acusativo junto a. ¿Ves? Entonces son 3 traducciones. Hay varios sinónimos que se pueden usar, digamos, dependiendo de la preposición. Y ahí aparece que se usa solo con ablativo, locativo y acusativo. Bien, eso para que usted vea que no hay que aprenderse como gran cosa de memoria. De hecho, viene ahora en los ejemplos. Sin, que es una preposición con o juntamente con, ese se usa solo con instrumental. Es decir, está dentro del dativo. Dentro de las formas, dentro de la forma dativa y la función instrumental. Vienen algunos verbos que utilizan preposiciones, por ejemplo, apostelo, ¿verdad? Aquí viene apo, ¿verdad? Que viene con otra terminología, pero aquí viene la palabra. Entonces, enviar, despachar. Ahorita vamos a ver, hay muchas significancias o significados de cada palabra. Isago, ¿verdad? Aquí viene este isago, que se usa con los verbos, son las preposiciones con los verbos, introducir, hacer entrar. Cuando se fusiona con el verbo, ya toma un sentido diferente. Sí es bueno tomar en cuenta que a veces la palabra se fusiona con una preposición, un prefijo, y a lo largo de los años llega el momento en que eso no tiene nada que ver. Quedó fusionado y el sentido de lo menos. Así que las etimologías hay que tenerles mucho cuidado, porque usted no puede decir, es que etimológicamente esta palabra significa eso. Bueno, etimológicamente podrá significar, pero ¿qué significó el momento en que Jesús la utilizó, en que la usaron los apóstoles? O el agiógrafo, o el escritor sagrado, ¿qué significó? Entonces hay que tener en eso mucho en cuenta. Y hago, el verbo hago y la preposición isago, que ya se formó como un verbo introducir, hacer entrar.
Esta, ex-valo, ¿verdad? Que viene de valo y ec, esta, y valo. Lanzar, arrojar, sacar, y a veces usado con exo, ¿verdad? Que es fuera. Para lambano, para, aquí está una preposición, para, con lambano, tomar o recibir, y va tomando su forma en el griego. Sin, con, ¿verdad? Y hago, sin hago. Aquí hay otras sí, y aquí se fusiona con la ni, ¿verdad? Y entonces se forma sigero, silaleo, sin simpateo, etcétera. Y hay muchas más que se van formando con las preposiciones, muchos verbos. Las preposiciones, estas en, is, acabamos de verla, ec, ex, y algunas otras monosilábicas, mono porque es una sola sílaba, ¿verdad? Que carecen de acento, usted puede ver que no tienen acento, se llaman proclíticas. Se apoyan en la palabra siguiente, pronunciándose con ella. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que si aparece la palabra que siga, entonces se forma como una sola palabra. Por ejemplo, pasa mucho con las formas del artículo. Por ejemplo, o anthropos, o anthropos, o anthropos. Tú, la preposición tú, tu logo, ¿verdad? Digamos, entonces se forma la palabra, no, tú no, porque tú tiene taf, ¿sí? Tiene la taf, y entonces no, es cuando vienen sin el ataf o y, se van formando con la palabra que sigue. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Se llaman proclíticas. Veamos algunas, por ejemplo, las formas del artículo o, y, e, esas que ahorita veremos ejemplos, ¿verdad? Las preposiciones en, is, ec, ex, que son estas que acabamos de mencionar. También están las conjunciones y os, ¿verdad? Is, sí, os, como. La negación uk, esas negaciones no tienen acento, ¿verdad? Entonces se fusionan con la palabra que sigue a la hora de pronunciarla. Las preposiciones son adverbios especializados para aclarar más la significación de los casos. Muchas preposiciones se usan como prefijos de los verbos. Originalmente las preposiciones fueron adverbios, es decir, antes de ser preposiciones fueron adverbios, y poco a poco se relacionaron más estrechamente con los nombres. Muchos de ellos entraron en una relación más íntima con los verbos, resultando así muchos compuestos, ¿verdad? De la preposición con el verbo. Veamos aquí, por ejemplo, logos, el dicho, ¿verdad? Como verbo, como sustantivo, lo que yo les decía. Por ejemplo, aquí, o, logos. Entonces no se pronuncia o logos, sino se hace o logos, ¿entiende? Porque no tiene acento. Tú sí tiene acento, to también tiene acento, ton tiene acento, pere y no tiene acento. Ilogi, así se pronuncia, ilogi, los dichos. Entonces a esto me refería yo o a esto nos referíamos, o a esto se refiere el autor, con que se hace una sola con la que sigue. Bien, aquí vamos a ver, para entender un poquito lo de las preposiciones, se le agregan al genitivo, al dativo y al acusativo. A estos tres. Recuerde que dentro del genitivo habían dos casos en Davis, que es el ablativo y el genitivo. En el dativo hay tres, que es el instrumental, el ocasivo y el dativo. Y en el acusativo solo el acusativo. Pues dependiendo de la situación, porque con el paso del tiempo el genitivo llegó a pronunciarse igual que el ablativo, ¿lo ve? Con el paso del tiempo el instrumental, el ocasivo y el dativo llegaron a tener la misma forma. Entonces, solo quedó la forma como distinguirla. Sencillamente, por la forma no se puede distinguir, sino a la hora de utilizar el lenguaje.
las preposiciones son las que nos van a ayudar a distinguir en qué caso está cada uno. Por ejemplo, en todos, por ejemplo, aquí tenemos el dicho, ¿verdad? El dicho, la palabra, el logos, como usted quiera decirle. Le vamos a llamar aquí el dicho. El dicho lo ponemos en todos los casos. En nominativo, el dicho en genitivo, en dativo, en acusativo. En vocativo no va con el artículo. En el plural, los dichos, ¿está bien? Los dichos. Y aquí nada más dichos, ¿verdad? Y aquí dicho. Para aplicar las diferentes funciones de la palabra en eso. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser en o logos, ¿verdad? El dicho no se le agrega nada. Es decir, aquí queda nada más el dicho. Con el artículo significa el dicho. Sin el artículo significa nada más dicho. No recomiendo escribir un dicho. No. En el plural igual, los dichos y logi es los dichos. Porque al nominativo no se le agrega ninguna preposición para distinguirlo como en el español se da. Digamos, por ejemplo, en el español se dice el dicho. Y eso es sujeto a la oración, ¿verdad? Luego decimos del dicho. ¿Ve? Del dicho. Estamos usando la preposición de, pero la palabra sigue igual, ¿verdad? Decimos para el dicho. ¿Ve? Usamos la preposición para. Esas son preposiciones. En el griego, no. En el griego se utiliza nada más la forma diferente. Digamos, en esta terminación, u, o, on, ahí está la preposición incluida. Entonces, por ejemplo, viene, no en la palabra, porque en español viene igual, dicho, 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 todo. Vean aquí, el dicho en todo. Nada más lo que va a ser diferente es la preposición que usemos. Cuando hablamos de genitivo, se le agrega la preposición de o desde. Desde el dicho, de el dicho. O abreviado del dicho. En dativo decimos, si es locativo, decimos en el dicho. Si es instrumental, con el dicho o por el dicho. Y si es dativo, al dicho, a el dicho, al dicho o para el dicho. En acusativo solo se usa a el dicho o sencillamente se elimina la preposición a y se usa nada más el dicho. Muy parecido a nominativo, nada más sabiendo que uno es complemento directo, acusativo, y el otro es sujeto, el dicho. Y así también es en el plural. Espero que me hayan entendido eso. Las preposiciones que nosotros agregamos, por ejemplo, si aquí nosotros usamos la preposición en, que ustedes vieron que es una de las que vienen ahí, ¿verdad? La preposición en, eso se traduce en, ¿verdad? Entonces, en el dicho. En el dicho. No se dice en para el dicho, no, en el dicho. Ya ella automáticamente, el autor sagrado escogió esa. Si el autor sagrado no escogió ninguna preposición, cuando nosotros la tenemos en el texto podemos usar cualquiera de estas, la que más se adecue al texto y al contexto, no a lo que nosotros queremos que diga. Eso es hacer trampa y es crear doctrinas falsas. Y el Espíritu Santo obviamente no está muy de acuerdo con eso. Eso es del enemigo. Bien, pero sí hay que usar las preposiciones que más calzan de acuerdo al texto y al contexto. Vamos a ver qué nos dicen ellos en el número 74. Dice que las preposiciones sirven para aclarar más la idea del caso. Es cierto. Con esta preposición nos aclara más la función, digámoslo así. La función genitiva, ablativa, cuál es la función. Entonces nos aclara más la idea que se vale de ellas para expresar más claramente lo que significa, su significación. El caso es el que indica el sentido de la preposición, ¿verdad? El caso indica el sentido. Este caso es el que le va a dar... le va a decir a en qué significa en. El caso tologo le va a decir a en lo que debe significar.
le va a decir si significa en o significa con. Igual para, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver ahorita. Para, ¿quién es el que va a definir qué significa para? Bueno, lo va a definir el caso. El caso, si está en genitivo, dativo, es decir, esta terminación de las palabritas. Dice, no esta la que da al caso su significado. Es decir, no decimos, mire, aquí está en, por lo tanto, esta palabra significa esto. No, es al revés. En otras palabras, el que determina es el sustantivo el que determina a la partícula, a la preposición. No es la preposición la que determina al caso. Aunque nosotros sí lo usamos así, ¿verdad? Como que determina, porque en la mayoría de casos se da. Por lo tanto, las preposiciones no rigen a los casos. Nótese el uso de para en estas locuciones. Por ejemplo, aquí veamos con el locativo. Usemos para con el locativo. Para to dulo. Entonces, para, en este caso, podría significar al lado del siervo. Pero si para se utiliza con el ablativo, podría significar para to dulo de parte del siervo. Y si para se usa con el acusativo, entonces puede significar por la orilla o a lo largo del mar. ¿Ve? Los casos usados son el ablativo, genitivo, instrumental, locativo y acusativo. A excepción de en cerca, ninguna se usa con dativo en el Nuevo Testamento. Lo que el autor dice es que la mayoría de preposiciones no se usan con el dativo, sino que se usan más que todo con el instrumental, en el caso del dativo, ¿verdad? En la forma instrumental, locativo, y las otras formas. Que es muy raro el dativo, dice él, ¿verdad? Bueno, no le pongamos mente a muchas cosas que tal vez nos van a enredar más adelante, pero lo tenemos que leer. En la 75, en los verbos compuestos, es decir, que está compuesto, que lleva una preposición y el verbo es compuesto, ¿verdad? Sirve la preposición usualmente de dos modos. Primero, la preposición es local, ex valo, hecho fuera, ¿verdad? Hago salir. En este cataveno, voy abajo, desciendo. Ahí, digámoslo así, está fusionada. La preposición intensifica, completa la idea del verbo. Estio, como. Si le ponemos la preposición catestio, es lo como todo. ¿Ve? A eso se le llama la fuerza perfectiva de la preposición. Algunas veces se pierde el sentido de la preposición en su función con el verbo. Cuando pasa el tiempo hay muchos que ya se perdió la función. Bien, vamos al número 76. Los compuestos de verbo y preposición, ¿verdad?, tienen el aumento después de esta. La que como apo y para pierde su vocal final, ¿verdad? Pierden esta vocal final, pierden su vocal final. Ahorita veremos ejemplos. Por ejemplo, aquí está paralambano, ¿verdad? Paralambano, recibo, pero en el imperfecto se pierde la alfa y entonces se convierte en una épsilon. Parelambanum, yo recibía o ellos recibían. ¿Ves dónde se perdió, verdad? En el caso de apostelo, también, ¿verdad? Se pierde la omicron y que ese es en el presente, envío, pero ya en el aumento en el verbo, en el imperfecto, ya vimos aumentos, ¿verdad? Yo enviaba a pestelon. Entonces ya ahí se perdió la última letra de ahí. Es decir, en los verbos el aumento va al inicio de la palabra, pero no toma en cuenta la preposición. Por ejemplo, isbalo no es esta donde va a cambiar para un aoristo, para un imperfecto, sino que es aquí donde se va a meter, ¿verdad? Entre ambas dos. Y si la preposición termina en vocal, pues se une con esa. Pero hay excepciones, dice. Por ejemplo, cuando una preposición termina con una vocal, excepto estas dos, peri y pro, esta se pierde delante de la vocal inicial del verbo, como lo vimos aquí, ¿verdad?
muy afónico, muchas cantadas. Parejo, ¿verdad? Aquí ejo, de parejo, se perdió la alfa, ¿verdad? Yo presento en periago, esa no se tocó, ¿verdad? Para nada. Periago, ve que ahí se mantuvo, llevo conmigo discurro. Proago, el pro, tampoco se perdió. Estas son las excepciones que vienen aquí, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Vamos a darle a los ejercicios y en los ejercicios tenemos 6. La idea primero es que usted los haga solitos y luego los revisamos para aprender y sacarle el provecho debido. Y apostoli, emenon en to ico. La 2 va a ser Okirios apestelen tus ius iston cosmon. La 3 Oseos Egiri tus necrus. Ve como estas se pronuncian juntas, ¿verdad? Exanatus, igual que esta, Oseos. Digamos, las preposiciones se van uniendo, es lo que decía un autor ahí. Para el ambanomen, ton logon, tu seu, apo, tu kiriu. Aquí todas vienen separadas. Pero aquí vea, aquí viene una que viene sin acento, entonces se une a anthropos. O anthropos, pempete, para tu seu. Aquí esta se une con esta, ¿verdad? Y duli, emenum sin tus tis anthropis. Comencemos con esta número 1, ¿verdad? Y apóstoli, que eso sería y apóstoli. Emenum en to ico. Lo escribimos acá y lo vamos haciendo. La primera que aparece es y apóstoli. Y apóstoli. Es decir, y apóstoli. Vamos a ver, lo primero que hacemos es buscarla en el diccionario apóstoli. Lo buscamos en el diccionario y el diccionario me dice que es un sustantivo, es decir, me está diciendo la categoría gramatical, ¿verdad? Para mí es muy importante la categoría porque yo necesito saber si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio. Eso es muy importante. La categoría me va a definir si realmente en este momento solo hemos visto sustantivos, hemos visto verbos, hemos visto preposiciones. Entonces yo necesito saber qué categoría de esas es. Si es una categoría verbo, si es categoría sustantivo, si es categoría adjetivo. Luego viene la situación gramatical y me interesa mucho la primera, ¿verdad? Que es el género, es masculino. ¿Por qué me interesa el género? Bueno, porque eso me dice que yo voy a usar la tablita celeste. La tablita celeste incluye los artículos masculinos, ¿verdad? Entonces yo utilizo la tablita celeste y le voy a escribir adentro todas las terminaciones en este caso, el sustantivo apóstoli, ¿verdad? Viene de apóstolos, eso también es muy importante porque eso me dice la primera, cómo viene la primera, ¿verdad? Cómo viene. Y también este paradigma me está diciendo cómo viene la primera, es decir, el masculino singular nominativo, cómo viene. Me va a decir cómo voy a conjugar el resto, de ahí me tomo con el acento, ya sea corriéndolo a la derecha, dejándolo ahí, etcétera, ¿verdad? Aplicando las leyes. También me va a decir, cómo buscar una palabra en el diccionario. Apóstolos es la que está en el diccionario, ¿verdad? Mientras que esta no aparece en el diccionario. Esta no se guía por el paradigma. La palabra paradigma es la que aparece en los diccionarios griegos escritos. El que yo tengo, el que nosotros hicimos y la mayoría de digitales sí tienen todas las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Bien, tenemos entonces, ahí está claro. Bien, apóstoli significa apóstol. Y entonces yo voy a buscar esta palabra y traigo el paradigma apóstolos, ¿verdad? Que es el paradigma que significa apóstol. Y yo la ubico, apóstoli, la ubico aquí. Está en el plural, ¿la ven? Y el artículo y, ¿verdad? Y apóstoli, ¿verdad? Y apóstoli. Y está aquí el artículo con el sustantivo. ¿Cómo se lee esto? Bueno, el sujeto en plural, los apóstoles. Entonces tenemos los apóstoles. Ahí tenemos la primera ya traducida. Vamos a traducir la segunda. Viene émenon. Yo lo busco en primer lugar, lo voy a buscar en el diccionario. En el Nuevo Testamento todas se pueden buscar en el diccionario. Eso nos ayuda, nos economiza tiempo para hacer una traducción de un versículo del Nuevo Testamento. El uso del diccionario y más lo digital. Qué bendición de Dios con esto de lo digital. Porque una traducción que antes uno duraba 30, 40 minutos, una hora, ahora usted la puede hacer en 3, 4, 5, 10 minutos. Bien, émenon, lo primero que me dice es que es un verbo, ¿verdad? Eso me interesa, categoría gramatical es un verbo. Significa que, porque es muy diferente un verbo de un sustantivo, el paradigma es meno, ¿verdad? Y se va a traducir como permanecer. Hay dos que se aplican a esta, a émenon, que es permanecía o permanecían. Una de estas dos puede aplicarse para esto. Porque el verbo en la categoría gramatical viene ya sea en imperfecto, indicativo activo, primera singular, o en imperfecto, indicativo activo, tercera plural. El imperfecto ya lo vimos, ¿verdad? Es uno de los programas anteriores. El imperfecto ya lo vimos. Así que no hay ningún problema con el imperfecto. Ya usted debe saber, imperfecto de indicativo activo es el que ya vimos. Que puede ser primera o puede ser tercera plural. ¿Está bien? Entonces tenemos esos dos. Eso significa que meno es un verbo. Entonces yo busco la categoría gramatical de meno. Yo busco la conjugación de meno en imperfecto. En imperfecto, ¿verdad? En imperfecto. Y el imperfecto y en el modo indicativo. Y estamos en la voz activa. Es decir, que es uno de estos 6. ¿Está bien? Es uno de estos 6. Entonces, ya esto me hizo la trampa y me dijo que era o este primero o este, ¿verdad? No importa, es que esa es la rapidez de la tecnología. Está ahí en primera singular o tercera plural. Primera singular o tercera plural. Esta es primera singular o tercera plural. Una de las dos es, ¿verdad? Porque vea que viene igual. Émenon, émenon. Ya eso usted seguro y ya lo descubrió en los programas anteriores. Eso significa que es primera singular, que es esta. Yo permanecía. Pero también puede ser tercera plural. Ellos permanecían. Una de esas dos. Y como es una de esas dos, entonces yo tengo que ver por el contexto. Recuerde, los apóstoles está en plural. Émenon, los apóstoles permanecía o permanecían. Obviamente que es la tercera plural, es esta. Permanecían. ¿Vio qué fácil? Entonces es esta. Por el contexto estoy descubriendo que es la tercera plural. Vamos a ver, pasamos la página. Y aparece estas tres juntitas. Bueno, ahí se lee en pegadita, ¿verdad? En toico. En toico. Lo primero que yo veo aquí es una preposición, ¿verdad? Que eso me va a decir mucho. Y la palabra toico. Es decir, yo busco ico en el diccionario y me va a decir que es un sustantivo masculino, es decir, que yo uso
la tarjetita celeste con todos los artículos masculinos. Y ahí le agrego todas las desinencias de icos. Lo que me dice es que el paradigma es icos, es decir, me está diciendo que la primera va a ser icos, masculino singular nominativo. Ese es el paradigma icos, ¿verdad? Y esa es la palabra, por esa palabra yo tengo que buscarla en un diccionario escrito. Luego lo otro que me va a decir es que esta palabra ico, esta palabra, yo la busco y la encuentro aquí. Esta es la palabra que aparece, que yo tengo que traducir, que aparece con su artículo. Veamos que los dos son masculino, singular, dativo. ¿Está bien? Toico. Pero resulta que para yo aplicar el dativo, recuerde que yo uso un montón de preposiciones. Bueno, en, traducido en, ¿verdad? En, con, por, para, a, etcétera. Son 5. Entonces, en este caso me está diciendo que la preposición que tengo que usar es en. Aquí me lo está diciendo. En, que se traduce en. Y toico se traduce el hogar. En el hogar. Los apóstoles permanecían en el hogar. Veamos el nominativo, los apóstoles, ¿verdad? Que viene en nominativo. Los apóstoles en nominativo. Es el sujeto de la oración. Permanecían es el verbo, emenon, ¿verdad? Yo al verbo le pregunto, en el análisis sintáctico, yo le pregunto, ¿quién permanecía? Los apóstoles. Ese es el sujeto. Ese es el sujeto, ese es el nominativo de la oración. Fácil, ¿no? Y en español generalmente lo ponemos al inicio. Ya yo para ir contestando otras preguntas, yo pregunto dónde permanecían, en toico, y ya, esos son diferentes complementos. En el griego no hay que complicarse tanto con los complementos, porque sencillamente la palabra me dice, la palabra me está diciendo el caso, y aquí me está diciendo que es dativo. No tengo que complicarme mucho, es un dativo, ¿verdad? Con una preposición, la preposición en. ¿Ve qué fácil? La preposición está antes de y la determina, que recuerde que él decía que no se determina, pero nosotros sí sabemos que nos está ayudando para clarificar lo que significa. Bien, vamos a ver. Bueno, no sé, recuerde que en también se buscaba en el diccionario y que era una preposición que se usaba con dativo, y todo lo demás, ¿verdad? Lo que significa, etcétera. Vamos con la número 2. La número 2, Oquirios. Me imagino que usted ya las ha hecho todas. Oquirios, ¿verdad? Apestelen, tus ius, iston cosmon. Iston cosmon, ¿verdad? Comenzamos pasando esta oración para acá abajo. La tenemos aquí abajo, ¿verdad? Y la comenzamos a analizar. Lo primero que aparece es Oquirios. Oquirios, yo busco Quirios en el diccionario y me dice que es un sustantivo, ¿verdad? Que es masculino, es decir, que tengo que usar las tarjetas celestes con los artículos masculinos, y el paradigma es Quirios, es decir, la primera es Quirios. Es el nominativo, es Quirios, masculino singular nominativo, ¿verdad? Curiosamente que es la que se usa en el ejercicio, ¿verdad? Y esa primera pues es un masculino singular nominativo, como aquí mismo lo dice, ¿verdad? Y se va a traducir el Señor. Esa no tiene preposiciones, el Señor, nada más, así de sencillo. Pasemos a la otra y sigue apestelen. Apestelen no la busco en el diccionario porque el autor la escribió para ilustrar, pero no es una palabra usada en el Nuevo Testamento. Entonces no viene. Pero, en otros libros, sí, en otros libros
digámoslo así, que no es el Nuevo Testamento, sí viene. Puede ser que en la misma Septuaginta, en los libros de la patrología, sí venga. Pero sí es importante ver que en el Nuevo Testamento no. Entonces, apestelen, yo sé que viene de apostolizar, apostelo, ¿verdad? Y entonces yo escribo acá. Si usted no lo sabe, usted lo busca ahí porque ahí aparecía en el vocabulario inicial y usted lo conjuga. Apostelo, apostelo, ¿verdad? Es el verbo. Yo lo voy a significar apostolizar. Es la acción del apóstol, ¿verdad? En este caso, pues, esta palabra, apestelen, usted la va a encontrar. Si usted la busca, usted la encuentra aquí. En el imperfecto singular, tercera persona. ¿Ve? Ahí está. Tercera singular. Imperfecto, tercera singular. Y si usted traduce, recuerde cómo se traducía el imperfecto. Apostolizaba. Yo apostolizaba, tú apostolizabas, él apostolizaba. ¿Dónde está la conjugación? Aquí está. Yo apostolizaba, tú apostolizabas, él apostolizaba. Y está en tercera singular, entonces es esta. Puede seguir practicando el resto. Apostolizaba, entonces la ponemos aquí. El Señor apostolizaba. Es lo mismo que enviar. Apóstol es enviar. El Señor enviaba. Y luego pasamos a la página. Tus ius. Tus ius. La palabra ius la busco en el diccionario. Y me dice que es un sustantivo, ¿verdad? Y que es masculino. Se usa entonces la tarjeta celeste con todos los artículos masculinos. El paradigma es ios, que significa hijo, se traduce como hijo. Entonces sabemos que el primero, es decir, el masculino singular nominativo va a ser ios, como dice aquí el paradigma. Y todo lo demás lo conjugo con S. Ios, la mayoría ahora vienen conjugados o están en las gramáticas. Ios, y aquí busco tus ius, ¿verdad? Que es tus ius. Lo busco aquí, tus, con el artículo, más fácil buscar el artículo si no se lo ha aprendido de memoria. Tus ius, sí tiene que aprenderse esto de memoria, hacer el esfuerzo. Entonces viene como plural, masculino plural en acusativo. Recuerde que al acusativo se le agrega la preposición a, siempre eso, toda la vida, a los hijos. Entonces viene a, ve aquí está la preposición, los hijos, a los hijos. Ese tus y us significa que se le agrega la preposición a. En muchos casos no se le agrega, ¿verdad? Pero en este caso sí. Bien, pasamos la página y entonces tenemos otra, iston cosmon, iston cosmos. Is es una preposición que se usa con acusativo, ¿verdad? Este es el paradigma is y lo vamos a traducir como Asia. Is se traduce como Asia, pero esa va a ser la preposición. Y luego aparece la palabra cosmon, cosmon, ¿verdad? La palabra cosmon, bueno, aquí yo busqué cosmos, pero no era cosmos la que tenía que buscar, era cosmon, con ni al final. Porque cosmon es otra, usted la puede ver aquí, ¿verdad? Y de hecho sí está en el diccionario, era otra, ¿verdad? La que tenía que buscar. Cosmon, vamos a buscarla un momentito para no quedarnos con el clavo. Era esta. Masculino, singular acusativo, sustantivo, cosmon, ¿verdad? Cosmos. Era esa la que tenemos que agregar, pero ya no importa. Aquí está, lo importante es que el paradigma es cosmos, es decir, la primera es cosmos. Y aparece cosmon con el artículo, ton cosmon. ¿Qué significa esto? A el cosmos. Recuerden que se le agrega la preposición a el cosmos.
Pero aquí no se la vamos a agregar porque el autor se la agregó. Véala. Él le puso is. Entonces, como él le puso is, esta ya no vale nada. Ahí ahora la que vale es la que puso el autor sagrado, hacia. ¿Verdad? Is. Entonces se pone hacia el cosmos. El Señor apostolizaba a los hijos hacia el cosmos. El Señor enviaba a los hijos hacia el cosmos. ¿Ve qué facilito? Qué bonito. Vamos con la otra. La número 3. La número 3 viene oseos. Bien. Lo primero es buscar seos en el diccionario. Y vemos que es un sustantivo. Dice, no es un verbo. No es una preposición. Es un sustantivo. Y es un sustantivo masculino. Ma es masculino. Entonces ponemos la tarjeta celeste con todos los artículos masculinos y le ponemos todo lo que es la declinación de seos en todos los casos. Bien, ahí lo tenemos. Sabemos que este es el paradigma, es decir, que la primera va a ser esa. Curiosamente, también como es sujeto de oración, oseos, aparece ahí como el nominativo. ¿Y cómo se lee el sujeto? El Dios. O en plural los dioses, pero como este singular es el Dios. El Dios. La palabra Dios no es exactamente igual que como tal vez Jesucristo la pronunciaba. Aparentemente Jesús tenía que haber pronunciado, en lugar de Dios, él decía Elohim, ¿verdad? Era el Elohim. Y el Elohim, aunque signifique lo que signifique, Elohim, los hebreos usaban el famoso Elohim, ¿verdad? Creo que era como así, algo así, ¿verdad? No recuerdo bien cómo era que se pronuncia, que se escribía, pero creo que era como así, ¿verdad? Creo que era como así y así. Este es el Elohim en hebreo. Y así, se pronuncia así, Elohim, es muy diferente a Dios. Son totalmente dos culturas distintas. Qué difícil para el hagiógrafo tener que poner en griego algo que se usaba en hebreo. Porque Elohim no es como Dios. Por ejemplo, la palabra Dios para nosotros, para los griegos, es muy simple. Pero la palabra Elohim, al menos la iglesia comienza a ver el misterio de que Elohim es un sustantivo plural. Estas terminaciones, in, ¿verdad? Esta yod con la mem, significa plural. Es decir, eso significa literalmente dioses. Entonces, aunque tal vez el pueblo hebreo era muy monoteísta, ahí quedó Elohim. Y hay estudios de Elohim a montones. Pero aparentemente Juan sí toma no sé, es que no hay errores en Dios. Usted sabe que Dios todo lo permite con cosas maravillosas, pero es Elohim que dice cosas muy interesantes. Hagamos al hombre. Entonces, tal vez Juan dice, en el principio el dicho estaba junto al Padre, junto a Dios. Y tal vez eso lo toma y va a tener ciertos ejemplos en el Evangelio de Juan, curiosos, donde Jesús habla de nosotros, usa el mismo sentido de Génesis 1:26 en muchos versículos, dando a entender de que Él y el Padre están muy unidos, son uno, como la iglesia debe ser una, como el matrimonio debe ser uno, es decir, que hay una unidad muy perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ese Dios que viene acá, Oseos, no es exactamente igual que el Dios del mundo de Jesús.
Bien, pero ahí está, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y no solo eso pasa con la palabra Dios, sino que hay más palabras que tienen situaciones interesantes que usted los va a ir, que son cosas emocionantes del idioma. Bueno, pero pasemos a más adelante. Oseos, Ejiri, ¿verdad? Ejiri. Y Ejiri lo buscamos en el diccionario. Es lo primero que hacemos. Y Ejiri es un verbo, nos va a decir, en la categoría gramatical verbo, y viene de ejiro, y viene de una vez la situación gramatical. Presente, indicativo, activo, tercera singular. Presente, indicativo, lo primero que nosotros vimos, ¿verdad? El presente, entonces traemos ejiro en presente, presente, indicativo, activo. ¿Y a dónde encuentro la palabra ejiri? Ejiri, la voy a encontrar aquí. No. Ejiri, la terminación I, esta terminación I, ¿verdad? Entonces, sí se encontró con estas diferencias, pueden ser errores, no sé, pero sí viene ahí, ¿verdad? Se toma ejiri. Entonces lo conjugamos, yo levanto, tú levantas, se levanta, nosotros levantamos, vosotros levantáis, ellos levantan. Está en la tercera singular, es decir, en esta, levanta. El Dios, Ejiri, levanta, eso significa. Y seguimos. Tus necrus. Necrus, pues obviamente lo buscamos en el diccionario. Y necrus es un adjetivo. Bueno, aquí tenemos una situación bastante interesante. Viene de necros, pero es un adjetivo. No hemos llegado a los adjetivos. Pero sí vamos a ir viendo que viene tus y viene un adjetivo. Es decir, viene un artículo. Eso es un artículo. O diría más profundamente un determinante. Y viene un adjetivo. El adjetivo generalmente modifica, determina al sustantivo. Y el artículo es de un sustantivo. Es decir, aquí en este huequito falta un sustantivo, que es el que de alguna manera, para que necrus, para ponerle la gramática a necrus, lo primero que hay que hacer es conocer el sustantivo. Porque si usted ve aquí necrus, estamos hablando de que necrus está usando un acusativo. Un masculino plural acusativo. ¿Lo ve? Necrus. Véalo bien. Está usando. ¿Y por qué usa un masculino plural acusativo? Necrus, muertos. ¿Por qué usa ese? Bueno, porque él está determinando un sustantivo que es masculino plural acusativo. Y yo creo que es hombres. ¿Ve? A los hombres muertos. ¿Ve? Eso es un sustantivo tácito. Es decir, no está expreso, no está escrito. Y así habla el griego, como hablamos nosotros. Omitimos muchos términos, muchos verbos, muchos sustantivos, porque a veces no son necesarios. En este caso, pues omite eso. Y deja el artículo. Eso es muy, muy común en los griegos, ¿verdad? Entonces, él lo que quiere decir, el Dios levanta a los hombres muertos. Y pasamos la página. Ex sanato, ¿verdad? O como va pegado, ex sanatum. Bien, ex sanato, lo primero que yo hago, bueno, busco la preposición ex, porque es una preposición importante. Preposición que se usa mucho con genitivo. Solo en el caso ablativo. Y luego busco sanato o tanato. De ahí viene thanatos, puede ser muerte. Aquí nosotros lo vamos a traducir como aniquilación. Bueno, primero me dice el diccionario que es un sustantivo masculino. Ponemos la cartita azul con todos los artículos y le agregamos todas las terminaciones de tanato. Tanato es, el paradigma es thanatos, entonces lo ponemos de primero, ¿verdad? Aquí va a estar thanatos. Y luego lo conjugamos respectivamente, cambiando las terminaciones, y ya las sabemos de memoria.
Luego tenemos que ubicarlo. Tanato es masculino y lo busco y lo encuentro aquí, ¿verdad? Y encuentro también y tanato no tiene, vea usted que no tiene artículo, solo viene, pero viene ek, y ek es procedente de, ¿está bien? Procedente de, es decir, me está poniendo aquí que digamos así, la preposición es procedente de, es ek, procedente de. Entonces nada más yo traduzco procedente de aniquilación, porque eso es lo que significa sanato, procedente de aniquilación. Entonces ya no me complico la existencia y ahí está. Dios en nominativo, levantas el verbo, a los hombres es acusativo, de hecho el artículo es acusativo, y por ende hombres también, muertos, ese sería el adjetivo, y aniquilación sería el genitivo, sobre todo en caso ablativo. Ablativo sin H, es con A, ablativo sin H, no es de hablar. Bueno, eso no importa. Vamos con la otra, ahora sí, la 4. Vamos con la 4. Parelambanomen, ton logon, tu seu, apo, tu kiriu. La escribimos acá, ¿verdad? Parelambanomen, ton logon, tu seu, apo, tu kiriu. Lo primero que hacemos es buscar parelambanomen. No está en el diccionario porque es una palabra que el autor utiliza para ilustrar. Pero no importa, ahí la tenemos. Sabemos que viene de paralambano. Paralambano sí está, ¿verdad? Entonces paralambano, tomamos paralambano, que lo vamos a traducir como coger. Paralambano, obviamente al pasar a esto, yo estoy viendo un aumento. No viene para, sino paré, que eso se usa mucho, esos aumentos se utilizan mucho en el imperfecto y se utilizan los auristos que no hemos visto. Pero también yo veo la terminación omen, ¿verdad? Eso me dice que es un imperfecto indicativo, de los que vimos, no sé si la semana pasada o antepasada. Entonces me dice que es un imperfecto. Entonces traigo el imperfecto a la pantalla, aquí está. Y de hecho, parelambanomen lo vamos a encontrar aquí. Es decir, lo encuentro en el primero de plural. Primero plural. Y primero de plural es esta. Nosotros cogíamos. Entonces, cogíamos. Así se traduce parelambanomen. Cogíamos. Pasamos la página y dice ton logon. Ton logon, el artículo y el sustantivo. Logon lo busco en el diccionario y me dice que es categoría gramatical, es un sustantivo que viene de logos, ¿verdad? Y que es masculino. Ponemos la ficha celeste, que es del masculino con todos los artículos, y sabemos que el primero es logos, ¿Y dónde encuentro ton logon? Aquí. Ton logon. Traigo la pantalla, ¿verdad? Ahí está. Es un acusativo. Vean, como dice aquí, masculino, singular, acusativo. Recuerde que al acusativo se le agrega la preposición a, más si no viene de nada. A el dicho, a la palabra, al dicho. A la palabra, al dicho. Entonces cogíamos a la palabra, cogíamos a el dicho, suena muy feo. Entonces le eliminamos la preposición y lo dejamos nada más el dicho. Cogíamos el dicho, ton logon es el dicho, nada más. El artículo el, ton, y logon dicho. Bueno, pasamos la página y viene tu seu. Tu seu, bueno, viene otra vez un artículo con su respectivo sustantivo,
buscamos la palabra seú en el diccionario y el diccionario me dice que es un sustantivo, ¿verdad? Y que el paradigma es seos. Entonces busco seos y traigo acá el paradigma, bueno, primero que era masculino, ¿verdad? Entonces, uso la ficha celeste y sé que en el nominativo singular es oseos, es seos. Y voy a buscar tu seú, bueno, lo conjugo, ¿verdad? Y lo declino totalmente y busco tu seú. Le dije, ¿dónde está tu? Y seú. Estoy hablando de que es un genitivo. Entonces, recuerda que a los genitivos se les agrega la preposición de o desde al inicio, ¿verdad? De o desde. Desde el Dios o del Dios. Entonces, tu seú es de el Dios. Lo quise hacer así para separar la preposición del artículo. Muchos lo hacen pegado la preposición y el artículo del Dios. ¿Está bueno? Sí, claro, sí está bueno. Pero que no se le haga el enredo. Yo prefiero hacerlo separado para entender la gramática bien. Cogíamos el dicho del Dios, cogíamos la palabra del Dios, cogíamos el logos del Dios, como usted quiera decirlo, como le quede bien. Y dice apo tu kiriu. Y aquí se meten ya una preposición, la preposición apo. Bueno, lo primero que hacemos es buscar la preposición apo en el diccionario. Y este diccionario, ahí viene apo como una preposición, ahí lo dice, usada solo con el ablativo. Es decir, va a ser desde, ¿verdad? Y aquí está el paradigma. Y luego dice desde, entonces yo lo puse aquí desde, ¿verdad? Y luego viene tu kiriu. Tu kiriu lo busco en el diccionario y el diccionario me dice es un sustantivo masculino. Usamos la ficha celeste con todos los artículos y el paradigma es Kyrios, es decir, este es el primero. De aquí comenzamos a declinar todo, ¿verdad? Con lo que ya sabemos la declinación para practicar. Entonces, ¿y dónde encuentro tu kiriu? Bueno, llámese los artículos, tu kiriu. Pero recuerde que ahí ya viene, aquí me puso apo, ¿verdad? Me puso apo como, ¿como qué? Me puso apo como, como preposición. Y apo es, dice desde, ¿lo ven? Entonces, desde el Señor, así se traduce. Cogíamos el dicho de Dios desde el Señor. Que venía desde el Señor. O que el Señor lo traía. Vamos a ver si quedó claro. Cogíamos el dicho de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos daba. Cogíamos la palabra de Dios desde el Señor. Es decir, el Señor Jesucristo es el que nos daba la palabra de Dios. Ahí ya la gente la va ordenando, ¿verdad? Vamos con el número 5. Juan Strupos, Pempete para tu seú. La escribimos acá. ¿Está bien? Buscamos anstropos en primer lugar en el diccionario. Y vemos que es un sustantivo masculino. Ponemos las fichitas celestes con todos los artículos que ya tenemos. Y el paradigma es anstropos. Escribimos anstropos en el primero y hacemos la declinación de todo. Si ya la tenemos por ahí en alguna parte, la fichita hecha, porque ya la hicimos desde el principio en los programas, hicimos fichitas y tenemos las fichitas celestes listas, entonces nada más la buscamos y buscamos toda la terminación. Estas terminaciones debe tenerlas usted en fichita, la celeste, la rosada y la color vino. Y tener muchas fichitas, irlas haciendo, porque así usted va entendiendo la lógica. Llega el momento en que no es necesario. Yo las tengo en digital. Anstropos, entonces lo busco aquí, viene o anstropos, viene el artículo
con el sustantivo. Viene como nominativo, dije sujeto de oración. Eso es el hombre, nada más. Pasamos la página y viene pémpete. Pémpete no está en el diccionario porque es una palabra que la puso el autor para ilustrarnos, pero sí existe, obviamente, ¿verdad? Pémpete, omai y etai. Es decir, me está diciendo que es una terminación de la voz media o la voz pasiva, ¿verdad? Entonces resulta que yo sé que eso viene de pempo, ¿verdad? Porque le quito etai y le escribo la omega y entonces tengo a pempo. Y lo voy a hacer en presente. El verde puede indicar el medio, pero también va a servir para medio o pasivo, ¿verdad? Presente indicativo. En la voz media va a ser así. Y en la voz pasiva va a ser esta traducción. Ya usted se la sabe, ¿verdad? Estas, pempome, pempi, pempete, pempometza, pempeste, pemponte, pempeste. Estas significa, en la voz media significa yo me envío, tú te envías, él se envía. Toda la acción hace sí mismo. Nosotros nos enviamos, vosotros enviáis. Ellos. En la voz pasiva, el sujeto está pasivo. Yo soy enviado, tú eres enviado, él es enviado, nosotros somos enviados. Hay que ver. Primero vamos a buscarla. ¿Dónde está? Está aquí. Pémpete. ¿Sí? Tercera singular está, ¿cierto? Y la tercera singular es esta, él se envía o él es enviado. ¿Cuál de las dos será? El hombre se envía o el hombre es enviado. Ahorita nos daremos cuenta cuando veamos toda la oración. Sabemos que tenemos esas dos opciones en la tercera de singular. Espero que esta fue muy corta, que no se enrede. Vamos con la otra y dice para tu seu. Viene una preposición y el sustantivo con el artículo. Para la busco en el diccionario y para es en el diccionario, recuerdan, de parte de, al lado de y junto a. Es una preposición usada con ablativo, con locativo, con acusativo. Y viene de para, ¿verdad? Lo mismo. En el genitivo ablativo significa de parte de. Si es dativo locativo, al lado de, y si es acusativo, junto a. Vea. Dependiendo, recuerde, aquí es donde el autor dijo, es el caso, digamos así, en español, es el sustantivo el que determina la preposición. No es la preposición la que determina el sustantivo. Entonces, es este el que va a determinar a este qué significa. ¿Y qué dice aquí? Tu seu. Dice que tu seu, me brinqué varios pasos, ¿verdad? Es genitivo. Me brinqué que seu hay que buscarlo en el diccionario, que es un sustantivo, que se traduce teos, que es Dios, ¿verdad? Y recuerden la charla que les di sobre el Elohim, ¿verdad? Teos, así es. Y de ahí viene la palabra teología. Pero la que viene aquí en el caso, tu seu, es genitivo, ¿verdad? La forma genitiva, ¿verdad? No la función. Entonces tenemos que es genitivo. Y el genitivo es ablativo. Es este primero. De parte de, ¿lo ven? Genitivo ablativo, de parte de. Significa que para, no tengo que meterle aquí ni de ni desde, sino voy a usar la preposición que me da el autor, para. Entonces es de parte de Dios, de parte de Dios. Así de sencillo. Porque eso significa para, de parte de Dios, nada más. Y ahí terminamos la número 5. Vamos con la número 6. Dice iduli. Iduli. Iduli lo busco en el diccionario, tengo que buscarlo. Me dice que es un sustantivo masculino. Usamos las fichitas celestes, ¿verdad? De nuevo. Cuando veamos casos femeninos y neutros, usted va a ver un montón de todo.
Duli es un sustantivo masculino, viene de dulus. Vea esto. Entonces significa que busco primero la fichita celeste y escribo en el nominativo singular dulus. ¿Está bien? Ahí lo tengo, eso me está diciendo. A partir de ahí comienzo a hacer la declinación de los singulares y plurales, que usted los puede hacer. Pero tengo que ver dentro de esta estructura, es decir, dentro de este paradigma, dónde está iduli. Y lo encuentro aquí. Iduli. Ve, aquí está. ¿Cómo se traduce? Si el singular es el esclavo, el plural es los esclavos. Los esclavos. Aquí está traducido. Iduli, los esclavos. Luego aparece émenon. Yo no sé qué es émenon hasta que no lo busque en el diccionario. Si lo busco en el diccionario me va a decir que eso es un verbo. Y que es imperfecto. Eso me alegra porque yo los imperfectos ya lo vi. Imperfecto, el indicativo activo. Ya los vimos, ¿verdad? En el programa anterior. Ya usted se los debe saber. Que viene del verbo meno. Entonces, viene del verbo meno. Ese es el paradigma. Eso significa que en el presente se comienza con meno y comienza usted a hacer toda la conjugación verbal y aparte de eso, la declinación, ¿verdad? Agregándole cada una, usted misma los puede hacer. Pero ya poco a poco vamos a ir aprendiendo ciertas cosas. Pero como dice que el diccionario me dice que es imperfecto, y no solo el diccionario, on le dice a usted que es imperfecto y ese es el aumento. Estos dos elementos en menos le van a decir a usted que eso es un imperfecto. Pero como tenemos la tecnología del diccionario digital que nos dice de una vez así, pero rápido, porque uno necesita rápido hacer una traducción para hacer una predicación, entonces uno dice es un imperfecto, entonces aquí sale imperfecto. Y émenos, ¿dónde lo encuentro? Bueno, lo encuentro aquí en la primera singular, pero también lo encuentro aquí en la tercera plural, ¿verdad? Ahí los encuentro. Y yo digo, ¿y qué es? ¿Qué es? ¿Es singular o es plural? Es permanecía, porque si es primera es esta, yo permanecía. Y si es tercera plural es esta, ellos permanecían. Entonces vemos el contexto. Los esclavos permanecían. No, ¿verdad? Los esclavos permanecían, sí, claro, porque son esclavos, es plural, entonces sabemos que es la tercera plural. Fácil. Pasemos. Y aquí viene sintis anthropis, viene otra preposición con el sustantivo y el artículo de hombre, tis anthropis. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, busco sin en el diccionario, que me dice que es una preposición que viene de sin, que se traduce con. También juntamente con, si usted quiere. Pero vamos a usar con. Se usa con instrumental en el dativo, ¿verdad? Con. Entonces tenemos que busco anthropis también. Anthropis. Me dice que es un sustantivo masculino. Busco la fichita celeste con todos los artículos masculinos y veo que el primero es el paradigma de anthropos, perdón. Y declino todo lo demás. Conjugar se usa para los verbos. Declino todo lo demás. Busco dónde está tis anthropis. Y lo encuentro aquí, tis anthropis. Es decir, en la forma, lo encuentro en la forma del dativo. Recuerde que al dativo usted le agregaba en, con, por, a o para. Se le agrega antes de decir los hombres, porque aquí es plural, los hombres. ¿Está bien? Pero ya aquí está agregado sin, y sin es con. Entonces ya él escogió con. Con los hombres, porque es plural. Con los hombres. Y ahí terminó, hermanos, la traducción, el capítulo 12.
Espero que le haya servido de mucho. Repáselo bien, no deje lagunas. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el capítulo 13.